Los abordajes tradicionales y clínicos y cada vez más psiquiátricos respecto a la depresión van a apuntar a funciones internas, o mejor dicho, desfunciones internas, desbalances bioquímicos de neurotransmisores, etc. Y a lo más se van a situar en el ámbito de lo micro, es decir, las relaciones de ese individuo diagnosticado de depresión con la de su familia más inmediata, pero pierde de vista, digamos, las condiciones materiales o estructurales que podrían estar propiciando su malestar subjetivo más que depresión. Es decir, por ejemplo, las condiciones laborales, la precarización de la vida en muchos registros, ya sea vivienda, salud, educación, las pautas culturales, por ejemplo, si se es mujer o si se es trans, las pautas culturales patriarcales, que son sumamente violentas. En definitiva, y es lo que una de las complicidades que identifica David Pavón respecto a la sobreindividualización del malestar subjetivo de la psicología, sería funcional al status quo porque no se haría en referencia a la base económica y a los valores e ideas que le son funcionales al modo en cómo funciona la base económica. Exacto. Exacto. Es lo que decía en el texto de que evita generar un cambio al sistema, ya que adapta al sujeto precisamente al sistema. Entonces, volvamos al punto. Podemos desglosar, digamos, las complicidades que David Pavón Cuéllar va a reconocer por parte de la psicología en referencia al sistema, pero vinculándolo con lo que habíamos abordado respecto al TUSER, decíamos que una crítica a la psicología en cuanto a ideología sería comprender y abordar la condición subjetiva en referencia a las condiciones materiales de la existencia. Y esto no es una invitación menor, porque primero exige extender, se podría decir, la comprensión de lo subjetivo y vincular, por ejemplo, los saberes de la psicología con saberes y propuestas en el ámbito, por ejemplo, de la sociología, de la economía, de la teoría social, de teoría política, etc. Es decir, salir de la comodidad a la cual tiende a llegar, digamos, los psicólogos y psicólogas, leyendo algunos manuales respecto a las dinámicas internas del individuo, por decirlo así, y extender la comprensión de la condición subjetiva hacia dimensiones y variables sociales, económicas, políticas, culturales, etc. ¿Sí? ¿Le podría hacer una consulta? Ya. A base de todo lo que habló sobre esto de cómo aborda esta situación David Pavón, quería hacer una pregunta de que esta infraestructura o cómo la situación histórica como el capitalismo a esta base económica predetermina o condiciona a cómo va a corresponder o funcionar la ideología como la psicología. Claro, o sea, ¿cómo va a funcionar la psicología? ¿Va a ser proyección de esta base económica? ¿Eso quiere decir? Sí, 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 sí. Sí, sí, justamente. Bueno, y O es sea, justamente, o sea, básicamente es como la infraestructura o esta base económica o esta situación también histórica predetermina la ideología de la psicología. claro, porque podemos pensar que ciertas relaciones hegemónicas que se dan en el terreno de la infraestructura, en el terreno de lo económico, se van a proyectar
con determinados valores, con determinadas ideas en el ámbito de la ideología. Y lo que hace la psicología tradicional es justamente movilizar esos valores e ideas. Y también uno podría pensar mantener la constancia de esa idea. Es lo que David Pavón Cuellar, por ejemplo, reconoce como la trampa de las micro revoluciones versus las grandes revoluciones. Esa, se podría decir, tendencia de la psicología a autoanalizarte y autosuperarte, algo así como una revolución a microescala, es de metro de atender a esas condiciones estructurales que podrían seguir reproduciendo la condición por la cual llegaste al psicólogo o a la psicóloga. ¿Sí? Entonces, como el carácter también analgésico, dirá David Pavón Cuellar, el carácter catártico. Me expreso, por ejemplo, eh, el, eso, por ejemplo, es importante, concebir la sesión de terapia como un setting pagado para cual expresarme. Quizá cuando en paralelo se podría atender a resignificar la comunicación que tenemos con amistades, con la comunidad, con social en general. Ahora, no entendamos esto de manera tan dicotómica. Por ejemplo, si alguien está en un proceso terapéutico, decir, no, esto es mentira, y no ir más. No, entendámoslo con prudencia, en el sentido de que la invitación es mucho más, se podría decir, eh, es mucho más exigente, es mucho más extensiva, mucho más procesual, mucho más histórica. No es, digamos, de ahora ya. Es un proceso al cual nos están invitando David Pavón Cuellar, en referencia a la obra de Althusser. Eh, es un proceso en términos epistemológicos, metodológicos, éticos, políticos, etc. Bien, son las 65. Muchas gracias. Bueno, eh, bueno, a mí a propósito de lo que estamos hablando en el marco, digamos, de la obra de Althusser, respecto a la invitación de David Pavón Cuellar, queda pendiente para la próxima clase, para empezar la próxima clase vamos a revisar la psicología crítica de Jan Parker, que de alguna forma va a atender a este llamado, o atendió a este llamado antes que David Pavón lo hiciera, porque entiendo que entre ellos ahí se conocen, pero Jan Parker mucho antes está hablando de una psicología crítica. Lo vamos a abordar en la próxima clase. Pero a propósito de la pregunta, me gustaría que nos fuéramos con esta imagen y que me parece que a todos que situarnos en el contexto histórico en el cual estamos. Es una ilustración de Fue la Luna. De forma articular la pregunta que tratamos de confrontar con el contexto histórico en el cual estamos. Y bueno, eh, fue un poco accidentada la clase, pero vamos a tratar de que no se repita la próxima semana y queda pendiente revisar, la próxima semana por ende vamos a empezar con la psicología crítica de Jan Parker y voy a subir y los powers sí, van a ser subidos a medida que se vayan haciendo las clases. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o comentario respecto a la vida? Profe, ¿las clases las va a subir? Sí, van a ser subidas. Odio las clases online. Sí, bueno, son las condiciones en las que estamos y
y nada, ojalá que no se vuelva a repetir los accidentes. ¿Cuál es el texto para la próxima clase? Está en la programación. Eso, pregunta, ¿tuvieron problemas con el Drive? No lo... Perfecto. En la programación van a encontrar el texto de la próxima clase y sí, me pareció que era mucha la lectura asignada para esta clase. Resulta que el texto de Althusser viene a ser parte de la introducción. Pero ahí mantengan, sí, y vamos a tratar de recapitular con las ideas principales, digamos, de esta clase, la próxima, y con eso comenzar la próxima clase, para mantener, digamos, el hilo y que no se pierda, y que no se pierda. Eh, bueno, que eso, vayan leyendo, digamos, para la literatura asignada, si pueden, como les decía en un comienzo, lo insto a producir instancias de colaboración, de apoyo mutuo. Eh, y seguimos en esta, ¿ya? Yo la próxima semana voy a procurar de que los problemas no se repitan y la próxima semana retomamos, o sea, hacemos una recapitulación de lo que abordamos esta clase para luego continuar con la psicología crítica de Jan Parker y con la psicología social latinoamericana, ¿ya? ¿Qué más hay en el Classroom? Classroom está el vínculo de acceso al Drive. Solamente eso pueden encontrar. Perfecto. Bueno, lo dejamos hasta acá. Mucho ánimo. Cualquier duda o comentario me lo hacen llegar al correo o al correo de este ayudante. Y eso, ya, es la hora de almuerzo, así que feliz almuerzo a todos. Bueno, un abrazo y que les vaya muy bien el tren. Voy a ponerla. Ahí sí, ya. Chao, que les vaya bien. No olviden suscribirse y darle me gusta. Chao, chao.